pastor de jóvenes. ¿A qué hora empezamos con la grabación? Mientras tanto, oremos para que Dios nos dirija en este tiempo de enseñanza conforme a su poderosa verdad. Perdón, la costumbre. La costumbre de tener en la mano. Muchas gracias. Gracias. Muy agradecido, muchísimas gracias. Bueno, gracias, muy agradecido. ¿Empezamos? Correcto. Buenas noches. La Iglesia GEMS Perú, Jesucristo es mi Señor, les da la bienvenida. Y el tema de esta noche es el nacimiento del mundo sin Dios. La palabra del Señor explica cómo nace el mundo. ¿Cómo nace el mundo? Cada uno en su intelecto tiene pues diferentes conceptos acerca de la palabra mundo o el significado de la palabra mundo. La Biblia explica cuál es el verdadero concepto. Para nosotros, los cristianos, la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad absoluta y eterna de Dios. Y en ella está la fuente de nuestra fe, la confianza, la certeza, la seguridad con la que vivimos está basada en la palabra de Dios, la Biblia, el compendio de los 66 libros escritos, inspirados por el precioso Espíritu Santo de Dios. Muy bien, empecemos directamente por la palabra mundo. ¿Qué es el mundo? Mundo en hebreo es olam, con M, y tiene el significado de la edad, siglo, tiempo, era. La otra palabra griega para mundo es cosmos, cuyo significado es orden, filosofía, pensamiento o sistema. Entendiendo esto, entendemos que el mundo físico que nos rodea fue creado por Dios y para Dios. La sabiduría, las leyes físicas que la gobiernan fueron diseñadas, confeccionadas y creadas, edificadas por Jehová, Dios Todopoderoso, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Muy bien, ¿cómo lo sabemos? Porque la palabra del Señor explica en el Salmo 50, versículo 12, dice así, el Señor: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, dice el Señor. Muy bien, continuamos. El Salmo 50, 12 dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Isaías 93, 1. Jehová reina y se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y éste no se moverá. Isaías 96, Salmo 96, 10. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo y no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense pues los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Tremendo, gloria a Dios. Esto dice el Señor acerca del mundo que Él creó
para sí mismo. Muy bien, todo hombre tiene su mundo, tiene olam, una edad, un tiempo, un año, un mes en el que nace, un lugar, una geografía específica en la que desarrolla su vida, personas con las que se asocia, conoce, se familiariza, conoce, hace su proyecto de vida y finalmente en su era, en su tiempo, llega un día, una hora, un mes, un año, un minuto, un segundo en el que deja de existir. Olam. Pero también ese hombre, durante la vida que tiene física, emocional y espiritual, tiene en su corazón, en su mente, en su alma y en su espíritu un sistema de pensamientos, filosofías de vida, y tiene un orden, ya que pone a Dios primero o lo pone al último, pone a sus riquezas y sus bienes materiales primero o al último, tiene un orden. Por tanto, o puede poner a su familia primero y a Dios al último. Todo hombre tiene, desde Adán y Eva, un cosmos en su corazón. Por eso la Biblia habla del mundo. Un mundano es un pequeño mundo en su corazón. Entendiendo esto, vamos a ver el título de esta noche en la teología bíblica, explicar lo que la Biblia explica sobre sí misma. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y vamos a intentar por el Espíritu Santo que el Señor nos guíe para explicar con humildad y con amor para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que Él fundó por su preciosa sangre derramada en esa cruz. Muy bien, ¿cómo nace el mundo? Repito, es un pensamiento, una idea, una psicología y una filosofía, un sistema de ideas que me inducen a una acción. El nacimiento del mundo y su origen. Dios creó los cielos y la tierra, ya lo vimos, y su plenitud. Y Él creó al hombre. Y cuando creó al hombre, lo creó para sí mismo, para que refleje nada más su imagen y semejanza. Muy bien. Su intención fue crear al hombre a su imagen y semejanza. Versículo 27 de Génesis 1. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Muy bien, entendiendo este texto, la Biblia dice claramente, hagamos al hombre a nuestra pertenencia, propiedad y posesión. Nosotros le pertenecemos a Dios desde nuestra creación. Nosotros le pertenecemos porque somos su propiedad. Y nosotros le pertenecemos porque Él poseyó en el origen nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Soplo, Nesham. Aliento, Nesham. Vida es Zoe. La vida eterna de Dios estaba en el alma de Dios que poseyó al hombre, y el Espíritu de Dios, la vida de Dios, que Dios es Espíritu, habitó en el espíritu humano, y el cuerpo del hombre se volvió la imagen y semejanza de un Dios Espíritu vivo, creador de todo, incluido el hombre. Muy bien, viendo este principio, para entender este preámbulo de lo que Dios nos enseña en esta noche, entendemos que todo hombre
tiene un tiempo en el que fue creado por Dios, para su gloria, para su honra, para que lo exalte, lo alabe, lo adore con su cuerpo, su alma y su espíritu. Entendiendo esto entonces, ahora vemos el nacimiento del mundo. Hasta aquí Dios estaba en una correcta relación con el hombre, con el ser humano, varón y hembra los creó. Y hasta aquí Dios bendijo al hombre en Génesis 1:28. 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llena la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra fructificar es la palabra hebrea pará, que significa en hebreo multiplicar, aumentar, abundar. Muy bien. Sojuzgar es la palabra hebrea kabash, con K, y significa someter, sujetar, dominar, señorear. Potestad de gobierno y autoridad delegada por un Dios santo y poderoso. Muy bien. La tierra estaba bajo el cuidado de Adán un día. Pero, como es un Dios de leyes, normas, estatutos y preceptos, como juez de la tierra, lo coloca en un huerto creado por él y le dice, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo repito, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra guardar, sacar, para que lo cuide. Otra vez, Dios le dio al hombre el cuidado del mundo, de su casa y de su corazón. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, el olam, que de él comieres, ciertamente morirás. En el olam que nació el mundo fue en el momento en que Eva, después que fue creada para acompañar, ser la compañía idónea para Adán, estaba sola en el huerto, en un lugar donde ella no debía estar, y fue atacada sensualmente, tentativamente por el diablo, que ya había bajado a la tierra por su rebelión contra Dios. Pero la serpiente era astuta, Génesis 3:1, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Recuerden que la serpiente fue creada en perfección, pero cuando Satanás tomó el cuerpo de la serpiente, entonces ésta se volvió astuta para lo malo, para engañar. Muy bien, la cual le dijo a la mujer, recuerden que el enemigo de la iglesia y de Cristo y de Dios, el diablo, es un ser espiritual. Y para poder gesticular sonidos y hablar, expresar un carácter, una voluntad, una idea, un estilo de vida, una filosofía, tiene que buscar algo material para a través de ese animal poder comunicarse con Eva. Y le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaráis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día, otra vez Olam,
el tiempo, el momento, la hora, que comas de este árbol prohibido, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dejaron el ropaje, la vestimenta. ¿Qué salió cuando conocieron que estaban desnudos? Salió la imagen, salió la semejanza de Dios. El Espíritu Santo que poseía el espíritu de Adán y Eva salió, porque Dios dijo que el día que del fruto comiere morirá. Necro, mut, thanatos. El hombre no moriría físicamente, sino moriría, aunque también con el tiempo entraría a un proceso de descomposición, de envejecimiento. Moriría físicamente con el tiempo, moriría instantáneamente en su alma y moriría instantáneamente en su espíritu. Se separaría de Dios, porque la muerte no es cesar o dejar de existir, sino separarse de la presencia de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora, Adán y Eva miraban sin Dios. Tenían un alma de los sentidos, carnal, natural, no espiritual, porque Dios es espíritu. Y conocieron que estaban desnudos. Ahora conocieron la maldad. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa eso? Taparon la vergüenza de su pecado. Aquí nace toda religión, habida y por haber en el mundo entero. Porque la religión fue creada por el hombre para tapar las vergüenzas de sus pecados, que creen que nadie los ve, pero que no están ocultos de los ojos de Jehová. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre se esconde de Dios en su religión, se tapa con la religión que más se adecue a su filosofía de vida, a sus ideas y a su psicología. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Aquí nace el evangelismo. Dios, a través de Cristo y la evangelización y la predicación de su palabra, buscando al hombre perdido en sus propias ideas, en sus propias filosofías y psicologías, sin Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amado hermana, amado hermano, amado amigo, amada amiga, si usted se esconde de Dios es porque reconoce que su pecado lo ha alejado de él. Y si tiene miedos a la muerte, al divorcio, a la salud, a perder sus bienes materiales, es porque está lejos de la presencia de Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre le dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol
y yo comí. Cuando el hombre deja el estado espiritual de perfección y abandona a Dios y su presencia, se vuelve carnal, egoísta y no asume su responsabilidad. Porque la responsabilidad de Adán y Eva era que cuide su casa, que cuide su huerto, que cuide el mundo que Dios le dio. Y Dios le dijo, multiplícate, fructifícate, llena la tierra, domínala, señorea sobre ella y sojúzgala. Pero el hombre falló en esa tarea. Fue tentado y cayó. Y Dios le dijo en el versículo 11 de Génesis 3, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjense que el pecado, amada iglesia del Señor Jesús, es un aprendizaje, una enseñanza. Nosotros fuimos enseñados a pecar desde Adán y Eva. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, el hombre respondió en el versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí el hombre carnal, egoísta, natural, ya sin Dios, desprovisto de su sabiduría, de su santidad, de su justicia y su verdad y de su carácter, ahora le echa la responsabilidad a Dios por su pecado. Y le dice, la mujer que tú me diste, ¿para qué me la diste? Mejor no me la hubieses dado. Luego le echa, como mucha gente que no tiene a Dios en su corazón, por la palabra y el Espíritu Santo, que le echa la culpa a Dios de todo lo que le pasa, porque es una persona desprovista de su conocimiento. Y el hombre respondió y le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Dios le dio a Eva algo que no le dio a Adán, la influencia, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia para ayudar al hombre en la tarea de trabajar, cuidar la casa y trabajar en la tierra y cuidar la tierra que Dios nos dio. Pero ella reconoce y dice, fui engañada y comí. Esto quiere decir, hermano y hermana, que hay que ser hidalgos en reconocer que la mentira que tú vives o que yo viví en un tiempo sin Dios es realmente un engaño que viene del otro lado de Dios, del diablo, al corazón del hombre. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, escuchen bien por favor, el tema de esta noche es el nacimiento del mundo. Olam, tiempo, siglo, era. Y cosmos en griego, que es sistema, pensamiento, filosofía de vida, u orden. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La lastimera vida de Satanás y sus demonios es comer todas las desgracias, penas, vicisitudes, pecados más sucios que el hombre pueda cometer, arrastrado de una vida de perfección, de sabiduría en el tercer cielo, a los demonios andar en el cuerpo humano comiendo apar. Polvo es apar en hebreo y significa comida de demonios. Todo tipo de injusticia, suciedad, basura e inmundicia, celos, pleitos, herejías, disensiones, homicidios,
borracheras, enemistades, amarguras, odios, rencores, etcétera, etcétera. Eso es la comida a la que los demonios han sido sentenciados toda su existencia. Aquí nace el mundo. El mundo nace en el corazón de Satanás y es transferido al corazón del hombre. Y el hombre desde allí se vuelve mundano, mundo, cosmos, con un orden, con un sistema, con un estilo de vida lejano de Dios, sin su semejanza y sin su semilla, sin su carácter, sin su imagen. Muy bien, pero en el 15 hay algo profundo que tenemos que analizar para entender la enseñanza del Señor. Y pondré enemistad, la palabra Eva en hebreo con B grande, y significa guerra continua, entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, le dice a la descendencia de Cristo, que vino por una mujer llamada Miriam en griego, María. Entre tu simiente, es decir, entre tu espíritu y mi espíritu, esta te herirá en la cabeza. Cristo vino y le cortó la cabeza en la cruz, al vencerlo en el desierto, al vivir sin pecado y morir en una cruz y resucitar por nosotros. Tú le herirás y tú le herirás en el calcañar. Calcañar en hebreo, en su debilidad. ¿Cómo ataca Satanás al cristiano? Identifica tu debilidad y allí te da para que te caigas de la presencia y de la voluntad de Dios. Entendiendo esto, ahora vamos a Ezequiel capítulo 28 y versículo 6. Ezequiel 28, 6. Vamos a ver el nacimiento del mundo. ¿Cómo nace el mundo? Por primera vez nace el mundo en el corazón de un ser malo, en el corazón de un ser perfecto, sabio, inteligentísimo, perfecto en sabiduría. Dice así el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Satanás se dijo a sí mismo, ¿con qué Dios me ha dicho? ¿Con qué Dios me ha dicho? ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Vamos a ver qué le dijo Dios cuando lo creó y lo destinó a un propósito. Vamos a Isaías, capítulo 14, versículo 12. ¿Cuál fue el llamado del lucero de la mañana antes que peque? Isaías capítulo 14, versículo 13. Vamos al grano. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré otra vez, subiré. 2, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré igual, semejante al Altísimo. La palabra griega hiperbaino define exactamente la palabra soberbia, que es subirte por encima de Dios y del hombre.
levantarte por encima del trono de Dios y sentarte como Dios. Toda persona que tiene el corazón, el mundo de Satanás, siempre busca su vanagloria, subir sobre otros. Su anhelo es el reconocimiento, el aplauso, la honra, no la de Dios, porque se cree más que Dios. Por eso, amigo y amiga que nos escuchas, la Biblia no es un libro de medias verdades, es un libro eterno, perfecto. O estás en la verdad o estás en la mentira. No hay un punto intermedio aquí. Vamos a Ezequiel 28, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. El llamado de el lucero, el ángel perfecto, fue tener cercanía, intimidad en la presencia de Jehová Dios el Padre. Fíjense lo que dice. En Edén, en el Edén de arriba, no el de aquí, antes de venir a la tierra y tentar a Eva. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Fíjense, hermanos, su confección divina era tremendamente hermosa, luminosa y tremendamente rica. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Todo tipo de instrumentos musicales habidos y por haber eran su confección divina que Dios le dio. Tú, querubín grande, protector. ¿Cuál era el llamado del enemigo nuestro? Proteger la santidad de Dios, su justicia, su trono. Tú, querubín grande, protector. Fíjense, el destino fue diseñado, confeccionado con tanta hermosura, con tanta belleza, con tanta música espiritual. ¿Para qué? Para que gobierne el área de su propósito de Dios en el tercer cielo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Fuego, los serafines que arden, perfecto, completo, sin ningún defecto. Teleios en griego, eras en todos tus caminos, desde el día, olam, otra vez, desde el día que fuiste creado, aunque en el tercer cielo no existe tiempo, ¿cierto? Porque todo allí es eterno. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló, se encontró en ti maldad. ¿Qué hubo en el corazón de Satanás? Maldad. La palabra maldad, poneros cacos, ir en contra. ¿De qué? De la voluntad de Dios. Dios le dijo, te pongo en mi huerto de Edén, celestial y sublime, protege mi trono, protege mi cielo, protégeme, pero él renunció porque encontró Dios en su corazón maldad. Dios escudriña todo lo que piensas, todo lo que haces a escondidas, Dios lo conoce y lo sabe. Y encontró en él maldad. ¿Qué hubo en él? Génesis 3 determina qué hubo en él cuando se rebeló contra Dios. Después de creerse Dios, escuche bien, después
de creerse Dios, fíjense los pensamientos que hubo en su corazón. Volvamos al origen. En esta escuela bíblica teológica, en esta iglesia humilde, GEMS Perú, Jesucristo es mi Señor, habla la Biblia, porque aquí engrandecemos el nombre de Jehová y de su Hijo Jesucristo en su Espíritu Santo, no la del pastor o de algún ministro. Aquí hablamos lo que la Biblia dice y lo que el Espíritu Santo interpreta por boca del predicador, nada más. Pero retrocedamos a ver los pensamientos que provocaron que Satanás, por la maldad de su rebelión, tenía en su corazón. Génesis 3. Hubo un tiempo en el tercer cielo donde Satanás se dijo a sí mismo que Dios, con que Dios me ha dicho que soy su protector, soy su siervo, estoy para obedecerle, para creerle lo que él me diga, con que Dios me dice. La segunda, no me va a apartar de su presencia, porque yo tengo más poder, conocimiento, sabiduría, intelecto. Mis ideas son más poderosas y fuertes que la de él. No moriré. Y el tercero que expresa el corazón del mundo, el diablo, es: voy a abrir mis ojos y voy a ser como Dios y voy a determinar lo bueno y lo malo para mí. Y voy a vivir para mis deseos. Todo lo que Dios ha creado va a ser para vivirlo en mi codicia, y como tengo la sabiduría, yo soy Dios. ¿Se entendió? El nacimiento del mundo es cuando Satanás destruye en su corazón, desprecia en su corazón, ¿qué? Exactamente, la voluntad de Dios. Y la desprecia de tal manera que provoca en su corazón y dice: ¿qué Dios dice? Pero yo digo, he escuchado a hombres y a mujeres decir lo mismo. Entonces, este mundo baja a la tierra y coloca ese corazón en el corazón de Eva y de Adán. Y ahora vemos al mundano que piensa igualito, de la misma forma, de la misma manera. Vamos a ver cómo se forma el mundo en el huerto del Edén. La idea de Satanás en el huerto celestial, él quería prevalecer su idea más que la voluntad de Dios. ¿O no? Con que Dios ha dicho, pero yo digo, no moriré. La palabra idea en griego es y latina o-e-a, ioea en griego, y significa forma, apariencia. En hebreo es rayón con Y. Rayón. Tremendo, ¿no? ¿Y qué significa? Visión, aspecto, plan mental. ¡Wow! Ahora yo pongo mi plan. Yo pongo mi plan sobre el plan de Dios para mí. ¡Wow! Impresionante. Ahora voy a vivir por el plan que tengo para atacar al hombre y traerlo para mi adoración y mi alabanza. Ahora yo voy a formar un mundo donde yo voy a ser el rey. Y esta es mi visión, este es mi aspecto, esta es mi idea. Voy a formar
mi apariencia, en hebreo rayón, en el hombre. Y voy a poner mi plan, mi corazón, mi mundo en su corazón. ¿Van entendiendo? Tremendo, ¿no? Ahora, no morirás. Para quitar el pensamiento de Dios que le dijo, sí, ciertamente morirás, y poner su pensamiento. La palabra pensamiento en hebreo es machakabah, machakashabah, termina en H. Qué tremendo, ¿eh? Machakabah, machakashabah. Parece un trabalenguas, pero así se nombra. Machakashabah, termina en H. Or machakashabet, termina en T y en H. Tremendo, ¿eh? Y significa máquina, intención, plan. Satanás tenía un plan. ¿Cuál era? Formar un reino en este mundo donde él sería el rey. ¿Y cuáles son sus ideas? No moriré, despreciar la voluntad de Dios y finalmente, ¿qué más? Vivir por los sentidos. Satanás sabía que tenía que atacar los sentidos físicos del hombre para provocarlo a la rebelión. Tenía que atacar su físico y no ha cambiado. Cuando atacó a Cristo en Mateo 4, ¿qué le dijo? Di que estas piedras se conviertan. Siempre ataca lo físico. Para bajar al hombre de la imagen y semejanza de Dios a un estado animal, para que viva igual que él, arrastrado, comiendo injusticia, impureza, lascivia, lujuria, celos, pleitos. ¿Se va entendiendo, amada iglesia? Muy bien. Ahí nace por primera vez la psicología satánica en el corazón del hombre. ¿Qué es psicología? Vamos a usar ese término de la ciencia humana. Es la ciencia que estudia los procesos mentales, sensaciones, percepciones de la conducta humana, tu manera de sentir y pensar, del griego psuche o psiche, que significa alma. Satanás había atacado tanto la voluntad de Dios en el alma de Eva, que ¿qué pasó? Cambió su manera de sentir y de pensar en su alma para provocarlo a las sensaciones y percepciones de su cuerpo. De los 999.099.999 de árboles que habían para comer, la provocó de una manera astuta y sutil a comer un solo árbol que Dios había prohibido. ¿Qué analogía de la mente mundana de Satanás, provocando al hombre a vivir a una mente y un corazón mundano? Ahí el hombre tiene su esposa maravillosa. ¿Qué necesidad tiene de tener un amante? Pero no. Otra vez ataca sus sentidos y cae en el adulterio. El adulterio espiritual de Adán y de Eva fueron que dejaron su comunión con Dios y por sus placeres de los sentidos se entregaron con todo su corazón a su enemigo, al enemigo de Dios. Y ahí nace, versículo 6, de Génesis 3, y vio la mujer, oh hermano, el sentido de ver, de tocar, de hablar, de sentir, de oír, etcétera, de gustar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, otra vez, atacando el cuerpo, los sentidos carnales, buenos que Dios nos dio para pervertirlos, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
¿Por qué dice para alcanzar la sabiduría? Para alcanzar el conocimiento, la inteligencia, la gloria y la honra que solo debe llevarse, ¿quién? Nuestro Dios Todopoderoso. Ahora el hombre quería alcanzar no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría ¿de quién? Del diablo. ¿Se entendió? Y esto es el nacimiento de la filosofía. Aquí en el versículo 6. Escuche bien cómo vive el hombre, por sus ideas, su psicología, su pensamiento y luego por su estilo de vida. ¿Cuál es mi estilo de vida, pastor? Yo vivo así, de esta manera, me gusta aquí, me gusta allá, yo hago lo que quiero, como quiero, en donde quiero. ¿Qué es la filosofía de vida? Es el sistema de pensamientos y de causas y efectos naturales, escuche bien, no espirituales, como era el origen del hombre, sobre el universo y el hombre. En griego es la palabra griega filosofos, amor al conocimiento, amor a mis ideas, amor a mis pensamientos. Aquí nace el intelectualismo humano, cualquiera sea, la cultura humana. Yo pienso, yo creo, me parece, yo digo, yo conozco, yo sé, sin Dios. ¿Han escuchado a personas hablar así? ¿Qué es la filosofía? La preocupación por el conocimiento. Mientras más conozco y más sé, más adulación y respeto recibo de los otros hombres. Los valores, las creencias de un individuo, eso es la filosofía. Es el pensamiento humano, su lógica, su razón, su experiencia, su conocimiento, sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nació el corazón, el mundo del enemigo en el mundo del hombre. ¿Entendió? ¿Cómo se llama el título de esta noche? El nacimiento del mundo sin Dios. Ahora puede usted hacer la lista más completa que crea usted conveniente y necesaria de la gente que está a su alrededor, que usted oyó, vio y conoce, que tienen sus ideas contrarias a las de Dios, sus pensamientos en guerra contra las de Dios, su psicología, un mundo de conductas sin Dios, y sus filosofías, un sistema de creencias y de pensamientos universales sin Dios. Y el hombre se alejó de Dios. El hombre se volvió mundano. Aquí nace el mundo. Y ese mundo lo heredamos todos los seres humanos, porque heredamos de Adán y de Eva su genética física, su genética almática y su genética es espiritual, porque el ser humano es espíritu, alma y todo ello dentro de un cuerpo. Tremendo. Entonces, viendo el nacimiento del mundo, hermano, el corazón nesham de el enemigo de la iglesia y de Cristo, impartido en el corazón del hombre. Ahora el hombre no quiere vivir por la voluntad de Dios, la desprecia, la desecha, y ahora vive viviendo en lo agradable de su deseo, de su placer, lo que él determina, en lo que mira, lo que toca, lo que come, lo que disfruta, lo que se deleita. Y tiene un orden, un cosmos en el tiempo de vida en esta tierra. ¿Cómo sabemos que descendemos todo ser humano desde Adán, mundanos, desde que nacemos? Vamos a ver
si es cierto o no. Salmo 51, versículo 5. Fíjense cómo los demonios nos arrastran a una vida del mundo. Desde que nacemos, traemos la genética del maligno. Amado amigo y amada amiga que me escucha, esta es la Biblia y estas son las verdades de Dios. ¿Tú estás a favor o en contra? Esa es tu libertad con la que Dios te creó. Pero escucha por favor, con todo respeto, lo que Dios te dice en esta noche. He aquí, en maldad, Salmo 51:5, en maldad, ser completo, espiritual mi cuerpo, he sido formado y en pecado, errante de mi voluntad, amartía, errar de la voluntad de Dios, me concibió mi madre. Salmo 58:3. Fíjense, hermano, querido amiga, querido amigo, ¿cuánto de maldad cree usted que tiene? Porque en el orgullo que tenemos y traemos desde Adán y Eva, todo ser humano se cree bueno. Pero la palabra de Dios te desafía y te dice si es cierto o no lo que tú piensas de ti o de ti misma. Dice así: se apartaron los impíos, pío, Eusebia, los que están lejanos, alejados, sin Dios, desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Wow. Impresionante la sabiduría de Dios. Como nos explica la Biblia, que nacemos en estado de maldad. Pecamos por naturaleza genética. Pecamos por decisión en mi libertad. Tremendo, ¿no? Y pecamos voluntariamente en nuestros corazones. Es impresionante. Vamos a Romanos 5:12, porque aquí leemos todo el consejo de Dios. Explicamos lo que la Biblia dice desde el origen hasta la culminación de Apocalipsis, porque aquí predicamos todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para evitar falsas verdades o medias verdades. Romanos 5:12. Sería bueno que lean su Biblia cuando doy los textos para que tengan mayor comprensión. Dice así: por tanto, como el pecado, y escuche bien esta verdad, por favor, con todo el respeto, querido amigo y amiga que me escuchan por el internet, y amada iglesia que me escuchan aquí en presencia del Señor. Dice, por tanto, como el pecado entró. ¿Qué es el pecado? Es la naturaleza maligna que traemos de Adán y Eva, pero es algo más. ¿Quién es la personalidad más grande del pecado? Hermano y hermana, fíjense cómo la Biblia es clara. Por tanto, como el diablo entró en el mundo por un hombre y por el pecado, o sea, el diablo, que es la muerte, así la muerte, el diablo, que es la personificación máxima de la muerte y el pecado, pasó, Eisericomai, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Satanás, desde Adán y Eva, tenía un poder legal, físico, espiritual y almático para entrar al corazón de todo ser humano. Qué tremendo, hermano. Y con ellos, con los demonios, nacemos, nos criamos y morimos si es que no hubiese venido Cristo a nuestros corazones. ¿Cuándo ganó esa autoridad Satanás?
Génesis 1:28 nos da la respuesta. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Escuchen esa palabra, señorear. Sojuzgar. ¿Qué más? Fructificar. Qué tremendo. Ahora el hombre era el encargado del gobierno del mundo. Y el día que entró una fuerza poderosa espiritual, más fuerte que él, el pecado, este hombre ahora se tenía que someter a ese pecado y a esa muerte. Ahora el hombre moriría en su vejez o en sus años juveniles físicamente. Pero como traemos el pecado desde Adán y Eva, morimos desde que nacemos muertos espiritualmente contra Dios, sin Dios. Porque dice así en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, Satanás entraría al corazón del hombre. Tremendo, ¿no? Él es la muerte en su máxima expresión y el pecado en su máxima expresión. Amén. Bueno, continuamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Espero que podamos entender que en Cristo está la salvación y que sin Cristo estás en condenación. Entramos entonces a la segunda parte de esta prédica hermosa que nos explica el Señor de cómo nace el mundo. Y amada iglesia, ya no más retrocedamos como Demas, que dejó a Pablo amando este mundo. ¿Cuál es el estilo, la conducta del mundo? Vamos a ver. Génesis 3 nos dice claramente que Eva vio, ¿qué más? Le agradó y codició para alcanzar el conocimiento y la sabiduría, pero no de Dios, sino del otro. La palabra deseo es tabaj, con doble A, B chica y termina en H, tabaj. Y significa anhelo, delicia, contentamiento egoísta. ¿Qué quiere el enemigo? Que el hombre le adore, porque ese es su anhelo egoísta. ¿Y que va a usar? Tus deseos terrenales, carnales. Escuche, por favor, amigo y amiga que me escuchen. Codicia es la palabra hebrea betzá, con T, betzá, y significa provecho, beneficio egoísta, avaricia, lucro, tremendo, provecho. Ahora el hombre se volvió egoísta. Y finalmente, ver es la palabra hebrea ra, él vio, y raatá, que significa ella vio. En griego es oftalmos, que significa observar, fija y detenidamente. El mundano vive mirando las cosas terrenales y las cosas de este mundo. Él no quiere saber nada con las cosas celestiales. La felicidad, el placer, la delicia, todo aquí, en este mundo. ¿Entiende cómo nace el mundo? ¿Entiende? Por favor, que no entre a tu corazón, amada iglesia. Porque el día que entre a tu corazón, dejarás a Dios. Ahora estamos listos para responder las preguntas teológicas de muchos cuando Dios dice en Cristo Jesús,
Cuando Él vino, 1 de Juan 3:8, Él vino a deshacer las obras del diablo. Primero, vamos a ver el diagnóstico del corazón del hombre desde Adán y Eva y todos nosotros con ellos. Muy bien, ahora vamos a entender por fin lo que dijo el Señor Jesucristo en estas palabras. Mateo, capítulo 12, versículo 30. Ahora te das cuenta, amada iglesia, cómo cuando vas al origen y la explicas lo que Dios explica por su Espíritu Santo y su palabra, puedes entender todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque vas al origen de todos los problemas del hombre. ¿Podemos entender entonces que el problema del hombre está en su alma o en su espíritu? En su espíritu, correcto. Por eso, con el respeto de la psiquiatría, la sociología, la psicología, el problema del hombre no está en su conducta mental, sino en lo profundo de su espíritu, que es el motor que lo gobierna y que lo inspira en el alma a actuar como actúa, a pensar como actúa, a la filosofía de vida de sus ideas. Un caballero me dijo: pastor, he llamado a un psicólogo y me ha dicho esto y aquello, que debo correr, que debo respirar, etcétera, etcétera. Claro, ellos enseñan una conducta aprendida sobre unas pruebas con algunas personas sin Dios, pero no tienen el poder que da el motor, el Espíritu Santo, en el espíritu del hombre para destruir una mente sucia, inmunda, podrida, violenta, egoísta. ¿Se entiende? Cuando el Espíritu Santo viene por Jesucristo y este hombre se arrepiente y cree en la obra de Jesucristo, entonces recibe el Espíritu de Dios que le da el poder para vencer el mundo que antes tenía en su alma. ¿Se entendió? Para ya no vivir en sus deseos egoístas, carnales. ¿Se dan cuenta cómo nace físicamente la naturaleza maligna en la vida de los sentidos naturales? Vamos a ver y continuamos. Mateo capítulo 12, versículo 30. Ahora entendemos Génesis 3:15. Y pondré enemistad, una guerra continua entre el Espíritu Santo, la simiente de Dios por Jesucristo, en el corazón del hombre justificado por la fe, que creyó el Evangelio y recibe el sello de Dios en su espíritu, y los demonios, que son también espíritu. El que no es conmigo, contra mí es. Ahí está la palabra Eva, contra guerra. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ya podemos entender ese texto ahora? ¿Se puede entender o no? Amada iglesia del Señor Jesucristo. Miren, ¿se dan cuenta que con esta explicación podemos llegar a interpretar y discernir la voluntad de Dios? 1, 2, Mateo, capítulo 13, versículo 37 en adelante. Jesucristo, Dios hecho hombre, explicando la diferencia entre el reino de Cristo y el reino del mundo. ¿Quién tiene el mundo? 1 de Juan 5:19. El mundo está bajo el maligno. Wow. ¿Qué es bajo? Poder, dominio y autoridad. Tremendo. El día que Adán y Eva pecaron, la tierra entró bajo la autoridad, la sojuzgación, si cabe el término, del enemigo y el señorío del enemigo. Tremendo, ¿no? Ahora dice Jesucristo explicando la diferencia entre el grano de trigo que representa la iglesia con la simiente santa del Espíritu de Dios y la simiente
de la cizaña del enemigo, los espíritus demoníacos en el corazón del hombre. Y narra lo que pasó en el huerto del Edén, igualito. Narra lo que pasó en el huerto del Edén. Mateo 13, vamos a ver para allá, versículo 24. Le refirió una parábola diciendo: ¿qué les dijo? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, también apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Otra naturaleza, no la de Dios. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, el infierno. Pero recoged el trigo en mi granero, el cielo. Versículo 37. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Otra vez Cristo trae la voluntad de Dios, la palabra de Dios al hombre, al mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¡Wow! Amada iglesia, ¿se entiende, por favor? Amén. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, es el fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen rashá, iniquidad, culpa, crimen, castigo. Y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, la iglesia, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. ¿Ahora entendemos? ¿Ahora se entiende? Ahora se entiende lo que el hombre natural no puede entender. Porque para entender la Biblia tiene que tener el Espíritu Santo del Señor. Él nos guiará a toda verdad. Marcos capítulo 9, versículo 40. 39-40, por favor. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Tremendo, ¿no? Y ahora algo más fuerte, amada iglesia. Primera de Corintios 16, versículo 21 y 22, por favor. Yo, Pablo, habla el apóstol Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. La palabra griega anatema, el Señor viene. ¿Por qué dice estas palabras Pablo? Hermano, la palabra maldito, arar, kalal, anatema en griego, es la consecuencia de la rebelión. Cuando Dios maldice es porque está efectuando el juicio como juez y está diciendo que es el ser humano, el hombre creado a su imagen y semejanza, en su libertad, en su libre albedrío, como usted quiera llamarle, ha decidido por la maldición.
porque Satanás es un ser maldito. Y si usted lo sigue y tiene el mundo en su alma, el mundo de él, usted también está, ¿qué? Bajo maldición. Por eso Cristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por el Señor Jesucristo. ¿Se entiende ahora? ¿Por qué Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maldito? ¿Se entiende? Qué hermosa, preciosa, poderosa es la palabra de Dios, que escudriña lo más profundo de su espíritu y nos enseña, amada iglesia. ¿Se entiende ahora? Ahora vamos a Génesis capítulo 6. Tremendo. Y vamos a entender por qué Dios tuvo que traer un diluvio sobre toda la tierra y la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver la maldad y la maldad se habría multiplicado a tal manera que Dios tuvo como juez de la tierra que traer juicio. Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Saben lo que es escoger entre todas, no? Que la generación de ese tiempo vivía solamente para el deleite y el placer sexual, dejando la santidad y la verdad de Dios. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabra pensamiento, hermano, sígame con cuidado, por favor, se lo ruego, se lo suplico con mucho respeto. Es la palabra designio, es la palabra yeser, que significa la imagen de lo que podemos alcanzar. El hombre queriendo alcanzar el Dios yo de Satanás, viviendo por sus deleites y placeres sexuales mundanos, y lo incita a alcanzar. Y es la palabra hebrea yeser, que significa formar. Somos nosotros los que formamos una representación que influye en nuestro comportamiento de vida. Tremendo. Muy bien. Estamos terminando con la prédica de internet y continuamos con ustedes, amada iglesia. Muy bien. ¿Qué entró entonces al hombre mundano? ¿Qué le entró? La maldad. Cuando Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Qué le enseñó el diablo al hombre del mundo? ¿Qué le enseñó? ¿Quién te enseñó? Versículo 11 del capítulo 3 de Génesis. ¿Quién te enseñó? Es la palabra lekash en hebreo. ¿Quién te enseñó a saber? ¿Cómo recibiste lo de mi enemigo? ¿Cómo te capacitó? ¿Qué te enseñó? ¿Quién te instruyó? Ya sabemos quién fue. El enemigo. Es la palabra hebrea yazar, dar vuelta a la cabeza, voltear de dirección. El hombre que debería ser la imagen y semejanza de Dios, volteó la cabeza. Eva que volteó y miró el fruto prohibido y lo vio agradable, codiciable. Cambió de dirección, errar el blanco de Dios. Es la palabra hebrea chanán y significa hacer una punta y afilada, una flecha afilada contra Dios. Es la palabra hebrea yaraj, con H al final, y es tirar, lanzar al hombre contra Dios. ¿Qué quería el enemigo? Enseñándole la rebelión. Lanzar al hombre contra Dios. Eso el mundo hasta ahora te lo enseña.
Finalmente, la palabra hebrea lamat, con D al final, que es dirigir y mostrar dirección. Ahora el hombre dirige sus propios pasos y sus propios caminos sin Dios. La última es la palabra hebrea alaf, con A, P y H al final, y es como un buey dejándose coger por el diablo. Eso significa llevar el yugo juntos, llevar el yugo juntos. O sea, el yugo de anatema, el yugo de rebelión, el yugo de la maldad, el hombre voluntariamente lo lleva con el diablo. Tremendo, ¿no? Ahora entendemos por qué hay un mundo que se rebela contra Dios. Porque el hombre quiere ser, ¿qué cosa? Dios. Amados hermanos, Dios los bendiga en el internet. Hasta aquí, continuamos después, si Dios lo quiere, en otra oportunidad. Dios me los bendiga. Espero que esta palabra sea de gran edificación para su vida cristiana. Dios bendiga, amada iglesia del Señor en el internet, y bendiciones, y la gracia de Jesucristo esté en sus corazones para siempre. Amén. Me quedó corto, no sé por qué, pero me pareció corto hoy día la prédica en el internet.